No importa en qué país estés, si elegiste un estilo de vida poco convencional, seguramente te habrás dado cuenta que encajar no es fácil. Cómo vivís, lo que haces, lo que priorizás, en general se suelen correr de los moldes tradicionales. Pero, ¿y si no fuera una cuestión de encajar, sino de cambiar de entorno? Hoy quiero hablarte de algo que puede transformar por completo tu forma de emprender y de vincularte, que son los espacios multiculturales. Más allá de la típica postal de viajar y conocer otras culturas, hoy quiero que hablemos de lo que realmente sucede cuando te rodeas de personas de otros países con otras formas de pensar, de hablar y de vivir. Mi nombre es Jessica Mraz, ayudo a emprendedores que hablan español no nativo y que necesitan guía y acompañamiento en su camino emprendedor a la vez que entrenan el idioma. Comparto contenido de alto valor y ofrezco espacios de mentoría 1-a-1 100% en español, diseñados especialmente para una inmersión completa en el idioma. Quédate y te cuento por qué las conexiones multiculturales pueden hacer una gran diferencia tanto en tu vida como en tu negocio. ¿Por qué rodearte de personas de otras culturas? Primero, ganas perspectiva. Cuando escuchas otras historias, te das cuenta que no existe una única forma válida de emprender y de vivir. Lo que para vos puede ser normal, para otros puede ser lo más raro del mundo y viceversa. Segundo, ganas tolerancia. Interactuar con personas que piensan distinto te obliga inevitablemente y de forma muy positiva a salir del piloto automático y a cuestionar tus certezas. Y esto te lleva inevitablemente a ganar más empatía y más flexibilidad. Y tercero, y esto es clave para mí, ganás un círculo de apoyo que muchas veces entiende mejor tu estilo de vida que tu propio entorno cercano. ¿Por qué? Porque seamos honestos, muchas veces nuestros propios amigos y familia no entienden por qué hacemos lo que hacemos, por qué vivimos como vivimos, por qué vivimos viajando, por qué no queremos un trabajo tradicional de oficina o por qué por ahí elegimos proyectos o emprendimientos menos tradicionales. En cambio, cuando conectás con personas de otros países que también están desarrollando sus propios emprendimientos, esto genera una complicidad especial y obviamente te da esa sensación de, bueno, no estoy tan solo. Si esto te resuena y te preguntás, ok, ¿por dónde empiezo? Te dejo 3 ideas prácticas. Primero, busca espacios donde no se hable solo tu idioma nativo. Animarte a hablar en otro idioma es un excelente primer paso, no solo por el idioma en sí, sino también por la actitud que representa. Es mostrarte básicamente sin máscaras, cómo sos, sin controlarlo todo. Yo participo frecuentemente, por ejemplo, de algunos grupos políglotas y también de algunos encuentros de expats que me permiten estar expuesta a otros acentos y también nutrirme de toda la riqueza multicultural. Segundo, elegí comunidades donde puedas hablar de negocios, sí, pero también vayas un poquito más allá, donde puedas hablar, por ejemplo, de tus miedos, de tus frustraciones, de tus aprendizajes. Está bueno, obviamente, compartir toda la parte profesional, pero también está buenísimo conectar desde lo humano. Y tercero, anímate a mostrar tu vulnerabilidad. Mostrate real, de sí, no sé, estoy trabado con tal cosa. Las relaciones auténticas, ten en cuenta que se construyen en un dar y recibir, en un ida y vuelta. Hace poquito justamente hablé sobre este tema de cómo podemos generar relaciones más sólidas y más genuinas. Te lo dejo acá en la descripción. Resumiendo, construir relaciones multiculturales no es solo una estrategia para tu negocio, también es una puerta para crecer vos como persona, para expandir tu mirada y también para sentirte acompañado en el camino. Si este contenido te resonó, compartilo con alguien que también esté buscando comunidad. Y si te interesan estos temas, seguime porque voy a estar compartiendo mucho más contenido de valor, tips, herramientas sobre vida emprendedora, desarrollo personal y práctica real del español. Nos vemos la próxima.